En el caso de mi hermano, que ya traía una condición de salud deteriorada del SEBIN helicoide por haber sido torturado, cada día se empeore más e incluso el desgaste físico es evidente porque además ha perdido muchísimo peso. En esta cárcel tienen restricción de alimentación, de hidratación, de medicación, pero no conforme con ello. A los familiares nos obligan a pasar a un área de visita encapuchados y a ellos, a los presos políticos, también los sacan encapuchados y esposados y los vemos a través de un vidrio y nos comunicamos por un teléfono. En Venezuela, llevar el apellido Baduel es prácticamente una sentencia de cárcel, una sentencia a 30 años, una sentencia a cadena perpetua. Vamos a hablar de ese tema el día de hoy. Llevar el apellido de Raúl Isaías Baduel parece que es un crimen en Venezuela. Raúl Isaías Baduel, como recordaremos, murió en la cárcel, prácticamente fue condenado a cadena perpetua. Raúl Emilio también pasó, su hijo, también pasó muchísimos años en la cárcel y ahora le toca a Josner Baduel, que está sentenciado a 30 años de cárcel. Si alguien ha sido realmente valiente en enfrentar todo este horror de la prisión política de su familia es Andreina Baduel, hija de Raúl Isaías y hermana de Josner y de Raúl Emilio, y está con nosotros para conversar el día de hoy. ¿Cómo estás, Andreina? Hola Patricia, gracias por la oportunidad. Me impresionó muchísimo la publicación que hiciste diciendo que llevar el apellido Baduel no es un delito, pero prácticamente sí lo es para la injusticia en Venezuela. Yo primero, antes de entrar en el tema de lo que está viviendo Josner y lo que están viviendo además los compañeros de reclusión de Josner, yo quiero que me cuentes como mujer, como hermana, como hija, ¿cómo haces para resistir esta situación que lleva muchos años para ti, ¿no? Lamentablemente es así, nos ha tocado ser la cara visible del horror solo por pensar distinto. Bueno, esa es una pregunta que me hacen en muchas oportunidades y sin duda para mi familia y para mí nuestro principal sustento ha sido Dios, ha sido nuestros principios, nuestras convicciones de saber que no hemos hecho nada indebido, por el contrario, lo que queremos es un mejor país y el respeto de la dignidad y de la democracia. Andreina, tu hermano está en el rodeo y con todo lo que está pasando en Venezuela, que es un abuso detrás de otro, todos los días es una violación a los derechos humanos, un secuestrado por el régimen, a los que llaman presos políticos, pero son secuestrados. Nos hemos olvidado de lo que está pasando en el rodeo. Una cárcel violatoria de todos los derechos humanos. Ahí está tu hermano y, por supuesto, sus compañeros de celda, ¿no? Valoro mucho esta pregunta porque ciertamente es una tragedia tras otra y eso ha hecho que se arrope o que se olviden algunas condiciones de vieja data. Es oportuno recordar que en Venezuela existían presos políticos antes de las elecciones, que en Venezuela hay centros de tortura antes de las elecciones y entre esos está el Rodeo 1, que es un centro de tortura en la cual tienen a mi hermano y alrededor de 45 presos políticos en unas condiciones muy crueles, en una celda 2x2 en la que solo tienen una cama de cemento y una letrina. Y eso ha hecho que en el caso de mi hermano, que ya traía una condición de salud deteriorada del SEBIN helicoide por haber sido torturado, cada día se empeore más e incluso el desgaste físico es evidente porque además ha perdido muchísimo peso. En esta cárcel tienen restricción de alimentación, de hidratación, de medicación, pero no conforme con ello. A los familiares nos obligan a pasar a un área de visita encapuchados y a ellos, a los presos políticos, también los sacan encapuchados y esposados y los vemos a través de un vidrio y nos comunicamos por un teléfono. Solo 15 minutos a la semana, no hay manera de saber durante toda la semana de ellos. Pasa la semana y es una semana en zozobra de saberlos en esas condiciones tan crueles y además ya con el desgaste
físico que le ha generado por tortura el régimen a mi hermana. Andreina, esto yo lo he escuchado de otros familiares, pero me parece una película de terror que cuando tú vayas a ver a tu hijo, a tu hermano que está preso ahí, a tu esposo, te pongan una capucha para trasladarte al lugar de visita. Sí, y no es solo que te colocan la capucha, que además te llevan funcionarios que están encapuchados, que tienes lente, que te sientes muy al estilo un secuestro. ¿Cada cuánto pues visitas tú a tu hermano? Bueno, las visitas son una vez a la semana, solo 15 minutos, pero a mí por denunciar esta terrible situación, esa vulneración de sus derechos humanos, me han llegado a suspender la visita hasta un mes. Es cierto que a los hijos les permiten una vez al mes, creo, o una vez por semana escribirle una carta a los padres y es previamente leída por los custodios. Sí, solamente, bueno, en esa cárcel no hay visita de menores de edad, pero las cartas obviamente son filtradas y leídas e incluso lo que a ellos no les dé la gana que que ingresen ese tipo de cartas te hacen tacharlo o definitivamente prohíben el ingreso de esa cárcel, de esa carta, perdón. Yo te voy a hacer esta pregunta, pero imagino o sé la respuesta, pero son trámites obvios que hay que llenar. Ustedes han denunciado los abusos ante el Ministerio Público, por ejemplo. Sí, sí, e incluso hoy, en el caso de mi hermano, introducimos una denuncia con relación al tema de su salud, porque tuvo más de 15 días con un cuadro de diarrea y sin la debida atención y medicación, a sabiendas de que en Venezuela no hay Estado de Derecho, a sabiendas de que no hay justicia y que la impunidad es lo que reina, pues sí, todos los organismos nacionales están en cuenta de esta situación, pero en nuestro caso, para dejar constancia y asimismo evidenciar en los organismos internacionales que en Venezuela hacen caso omiso a todas las denuncias y violaciones de derechos humanos que hemos venido alertando desde hace mucho tiempo. ¿Cómo es el día de un preso como tu hermano en la cárcel del Rodeo? Andreina, ¿qué hacen? ¿Cuáles son las actividades? ¿Qué les permiten hacer? Bueno, está totalmente aislado las 24 horas del día. Él no ve a nadie. Él incluso para poder interactuar con sus compañeros se tienen que gritar de celda a celda. Él solo tiene la Biblia, a él no le permiten más nada y la Biblia la permitieron por todas las denuncias que hemos venido haciendo, pero está totalmente aislado y lo único que tiene en la celda es la cama de cemento y la letrina, más nada. ¿Ustedes están organizados, los familiares están organizados? ¿Han hecho la denuncia, por ejemplo, ante la Corte Penal Internacional, etcétera? Sí, sí, todos los organismos internacionales están en cuenta, incluso estamos en muy estrecha comunicación con relación no solo al caso de mi familia, sino a muchos otros casos que lamentablemente se suscitan aquí en Venezuela. Sí estamos organizados, incluso tenemos un comité que se llama Comité de Familiares y Amigos por la Libertad, el cual hemos venido haciendo un trabajo de visibilización y de denuncia de violaciones de derechos humanos en Venezuela. ¿Tú no tienes miedo? Porque encima de que eres hermana, hija, te llevas el apellido Baduel, además eres periodista y tienes este activismo. ¿No te da miedo? ¿No te ha pasado nada a ti? Bueno, las amenazas siempre están, incluso hay una investigación abierta hacia mi persona que no sé cuál es el estatus, solo sé que está abierta la investigación, pero más miedo me da perder la vida de mi hermano porque es oportuno recordar que el régimen sometió a mi padre a unas condiciones similares y por eso lo mataron lentamente en la cárcel. Más miedo me da que siga reinando la injusticia, más miedo me da que no haya una debida construcción de memoria y que esta historia se repita en Venezuela. Eso sí me da miedo. ¿Cuántos años tiene Josner? Josner tiene 36 años, de los cuales ya tiene casi 5 años injustamente preso. Háblame de tu hermano y de la situación, porque sabemos que fue el caso en el que estuvo involucrado Jordan Goudreau y lo involucraron en esto. Háblame del proceso judicial, cómo fue, porque para quienes no estén informados, si le dieron derecho a la defensa, si pudieron contratar el abogado que ustedes quisieron, etcétera, para defender a tu hermano. Bueno, es oportuno recordar
que antes de que el régimen hiciera pública la aprehensión de mi hermano y su supuesta vinculación con la Operación Gedeón, ya él estaba en la clandestinidad, porque nos habían alertado de las intenciones de querer apresarlo. Hoy lamentablemente eso es una realidad. Nosotros nos enteramos como se enteró el mundo a través de las redes sociales de su aprehensión. Ha sido un proceso legal viciado desde el día 1. No hay ninguna prueba que lo incrimine, pero además de ello, le han violado el debido proceso porque duró más de un año con defensa pública impuesta. Ha habido rechazo a toda prueba que pueda ser promovida por la defensa a favor de la verdad y de la justicia. Obviamente él no está exento, como lo están la mayoría de los presos políticos, de que en Venezuela el Poder Judicial esté secuestrado y solo cumple órdenes lejos de cumplir con la ley. Andreina, ¿y cuáles son los pasos que ustedes piensan dar como familia, como comité de defensa de estos presos políticos? Sí, bueno, en el caso de mi hermano debo aprovechar la oportunidad para decir que estamos en la fase de apelación de esa infame sentencia, que fue condenado el 21 de mayo a 30 años de prisión. Ahorita estamos en la fase de apelación. Nada, vamos a agotar todas las instancias nacionales a sabiendas de la respuesta del régimen, pero para seguir dejando evidencia de la crueldad y sobre todo con miras a que nuestro caso siga siendo documentado por los distintos organismos internacionales con relación al activismo, a la denuncia y a la visibilización de todos los presos políticos. Aprovecho la oportunidad para extender una invitación a una gran vigilia que vamos a estar realizando los familiares de los presos políticos, que en la actualidad somos más de 2.000 familias que estamos viviendo este horror. La gran vigilia se va a realizar este 1 de diciembre en la Plaza La Castellana a partir de las 4 de la tarde. Y esa es una de las tantas acciones que vienen a futuro, que obviamente por razones de seguridad no puedo revelar, pero sí vamos a seguir denunciando que en Venezuela se siguen violando los derechos humanos y que en Venezuela lamentablemente pensar distinto es un delito. Este domingo a las 4 de la tarde, ¿no? Sí, tenemos esa vigilia este domingo a las 4 de la tarde. Mañana tenemos la vigilia en el Helicoide también. Esta es una cadena de oración que se ha realizado en las distintas cárceles de Venezuela, o mejor dicho, en los distintos centros de tortura en donde hay presos políticos. Andreina, tu papá se mantuvo fuerte hasta el final a pesar de el horror que vivió. ¿Cómo está emocionalmente y espiritualmente tu hermano? Gloria a Dios, con mucha entereza. Gloria a Dios, él ha resistido como lo resistió mi papá, a pesar de que él ha vivido la peor tortura de su vida y fue ver morir a mi papá en sus brazos sin poder hacer nada. A pesar de que él rogó, suplicó y gritó para que le brindaran atención médica a mi papá, y el régimen no le dio la gana de hacerlo. Afortunadamente él se mantiene con mucha entereza y con la esperanza, como muchos de los venezolanos, de que esta tortura y esta pesadilla termine para todos. Es que el gran testigo de cómo fue la muerte de tu papá es precisamente tu hermano, ¿no? Sí, esa es una de las cosas que lamentablemente también le cobran, que él es el testigo directo y presencial de cómo el régimen mató a mi papá en la cárcel. Sí. Bueno, Andreina, sabes que estamos a la orden. Nuestro programa, úsalo las veces que lo necesites. Para nosotros, el tema de los presos políticos es fundamental, está en primera línea aquí. Así que cuenta con nosotros para todo lo que tengas que anunciar. Y bueno, vamos a convocar para esa vigilia el domingo a las 4 de la tarde. Sí, gracias. Y bueno, extender el mensaje a los venezolanos que están en el mundo, que cualquier acción, por pequeña que sea, puede salvar una vida en Venezuela, y que unidos podemos lograr grandes cosas. Gracias por la oportunidad, gracias por acompañarnos, y bueno, sepan que no claudicaremos en este compromiso moral con la justicia y con la libertad. Gracias. Dios te bendiga, Andreina Baduel. Gracias. Gracias. Con esto me despido hasta el lunes.